La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Algunos medios de comunicación cubren las guerras de manera sesgada. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué parámetros éticos siguen los medios de comunicación para cubrir los conflictos bélicos? Me parece que ha jugado un papel muy importante en cuanto a mantener a la población informada de lo que está sucediendo. Siempre es relevante tener información reciente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque nos afecta tanto económica como socialmente. Pero ya lo que me parece relevante es que pues, los medios deberían ser más imparciales sobre lo que están informando, ya que muchas veces usan esta información de manera parcial, tomando un bando, y pues no debería ser así. Los medios deberían ser más objetivos y mostrar los matices, no si es blanco o negro, si es de izquierda o de derecha. Bueno, yo creo que actualmente los medios obviamente les gusta mucho el espectáculo, el mostrar lo más crudo, el combate, las víctimas. También lo que noto a veces es que, aunque no lo hagan de manera muy explícita, se nota en cierto uso de las palabras, de los términos, como el apoyo más a un lado que hacia el otro, ¿sí? Como a un bando más que al otro. Lo cual se me hace pues terrible, viendo que son noticias, ¿no? Y más cuando son acciones de una crueldad enormes que son evidentemente violaciones a derechos humanos. Pero bueno, aunque también he visto que han habido intentos por dar contextos históricos, sociales, que es algo muy complejo al describir y al hablar y cubrir una guerra que es también complejo. Creo los ciudadanos nos hemos hecho más conscientes de cómo nos informamos. Es por esto que ahora leemos, vemos, escuchamos más medios de comunicación alternativos, públicos e independientes. Un avance para la sociedad de la información y para el análisis crítico de la realidad. Y esto obedece a que encontramos que en los grandes medios de comunicación nacional e internacional, sus narrativas desdibujan las realidades y contextos de los territorios y poblaciones a nivel nacional e internacional. De allí tan importante que sigamos asumiendo el reto de democratizar la información y volverla accesible para todos los ciudadanos. La historia la escriben los vencedores. Y los medios de comunicación han incidido en la manera como se percibe la guerra en favor o en contra de algún bando. La Segunda Guerra Mundial se narró por radio y también se mostraron algunas imágenes que se presentaban en las salas de cine a públicos muy reducidos. Pero durante la Guerra del Vietnam, las imágenes de televisión conmovieron al mundo al develar el dolor humano. Los espectadores se plantearon la legitimidad del conflicto. Y desde entonces, las cámaras de cine y televisión se convirtieron en un asunto de gran importancia para los militares. En la Guerra del Golfo de 1991, la cadena CNN tuvo las imágenes exclusivas de la transmisión en directo de la Operación Tormenta en el Desierto. Esa transmisión se preparó como si se tratara de un videojuego de realidad virtual. Es decir, no se vio ni una gota de sangre. En ese tiempo, el jefe del Departamento de Información y Defensa era Michael Sherman. Él había sido asesor de las películas bélicas Top Gun y La Casa del Octubre Rojo. Durante la guerra de Irak de 2003, Internet difundió múltiples versiones de los hechos. Además, se convirtió en la primera fuente de noticias.
Desde entonces, la información en las redes ha crecido de una manera exorbitante e influye en la manera como se transmiten los hechos. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar, ¿cómo se cubren las guerras en 2023? ¿Cómo se puede brindar información veraz ante tanta avalancha de información? Mi nombre es Brian Becerra, soy fisioterapeuta y vivo en Bogotá. Estamos en guerra. En la guerra uno debe permanecer sensato. Es importante también, de una u otra manera, lograr entender el trasfondo de los conflictos y cómo esto puede afectar el comportamiento nacional. Conocer estas historias genera en mí un sentimiento de nostalgia y un poco de tristeza, tener en cuenta el hecho de que se dan muchos conflictos bélicos en torno a diferentes cosas, temas políticos, económicos y demás. Es bastante impactante relacionarlo con los conflictos que sufrimos nosotros también como nación. O una guerra que estaba en marcha, o una guerra que se estaba esperando, o una guerra de la que nos estábamos recuperando. Me parece que hay una desinformación en torno a estos temas. Los medios de comunicación generalmente no nos brindan los puntos de vista de las dos partes involucradas en este tipo de conflictos. Y esto genera polarización y un poco de desinformación porque no tenemos un contexto total para hacer un análisis crítico de todo lo que está sucediendo en estos sitios. Y genera bandos que no deberían darse porque pues, no somos actores principales dentro de estos conflictos. Ahora bien, nunca en la historia Israel había sido atacada tan violentamente como el pasado 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás entraron al sur y asesinaron y tomaron por rehenes a cientos de civiles y soldados. Uno de los aspectos importantes que deben tener los medios de comunicación es la imparcialidad y generar un buen diálogo, generar una buena información, poner los temas políticos o demás frente a este tipo de temas, porque limitan a la audiencia en ese proceso analítico y de correspondencia en torno a por qué se están dando estos conflictos y genera polarizaciones. Es una vergüenza que los países occidentales, que siempre hablan de derechos humanos y libertades, guarden silencio ante las continuas masacres en Palestina. Y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender un poco más cómo se cubren las guerras y por ese motivo hemos invitado al programa a Néstor Rosanía. Él es periodista especializado en conflictos bélicos, analista político y experto en Medio Oriente. Néstor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Un cordial saludo. ¿De qué manera se utilizan las imágenes para incidir en la manera como los espectadores perciben las guerras, los conflictos bélicos? Las imágenes pueden ser utilizadas en dos vías. Una, para mostrar y poder documentar qué es lo que está sucediendo en el territorio, qué es lo que está pasando en los hechos, cuáles son las condiciones que están viviendo las víctimas, quiénes son los victimarios, y contar y sacar una radiografía del lugar donde está sucediendo un conflicto. Pero del otro lado, lo que hemos empezado a ver y en los últimos años y sobre todo con mucha fuerza ahora a través de inteligencia artificial y una cantidad de ediciones que se pueden llegar a hacer, se pueden descontextualizar las imágenes para construir una narrativa diferente, y ahí está el peligro. Entonces, hoy los medios de comunicación tienen dos papeles: no solo generar las imágenes o recoger las que hay en los territorios hoy que hay tanto celular, sino empezar a hacer ese filtro y ese catalizador para que las imágenes que lleguen a la audiencia tengan esa seguridad, que no son editadas y que no quieren realmente contar la historia de alguno de los que participan en la guerra. Las cámaras son herramientas de interés militar en los conflictos bélicos, en las guerras.
Las cámaras han sido un objeto para poder documentar. A muchos les interesaba poder documentar qué era lo que sucedía, pero a otros evidentemente no les interesa. Y los corresponsales de guerra en un momento se convirtieron en los objetivos de muchos gobiernos, de muchas fuerzas militares del mundo, porque no querían que ellos sacaran a la luz pública qué era lo que estaba pasando. Por eso, desde el derecho internacional humanitario se protege a los periodistas que están no solo en la ciudad, sino que están en el frente cubriendo las guerras, y el material fotográfico, de video o los materiales en términos de textos que ellos están trabajando. Es importantísimo porque esa es la forma que la sociedad tiene de conocer realmente qué está sucediendo en el conflicto. Ejemplo, hoy en la guerra en Gaza vamos más de 35 periodistas muertos, corresponsales internacionales no han podido entrar propiamente a la franja de Gaza, y lo que tenemos son muchos reporteros y corresponsales gazatíes que trabajan para medios internacionales, y ellos son los que están haciendo el cubrimiento. Ellos y sus equipos han sido objetivo militar por parte de las fuerzas militares de Israel, y eso es lo que hace tan complejo esto, y nos está respetando la prensa. Bueno, hola, soy Mauricio Morales, soy periodista y fotógrafo cubriendo acá la situación en Cisjordania hace un par de semanas. Es importante saber que, bueno, claro, aunque el foco está siempre en Gaza, como corresponde, también en Cisjordania el incremento de la violencia es importante notarlo. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en el cubrimiento de las guerras? Las redes sociales también cambiaron la forma de cubrir las guerras y de cubrir los conflictos. Antes lo que teníamos era un solo emisor y muchísimos receptores. Hoy tenemos muchos emisores y también muchos receptores. Quiere decir, ya la información no la manejan únicamente los grandes medios que tenían el músculo económico. Hoy lo que tenemos es mucha gente que a través de su celular está haciendo imágenes, está generando contenido, las está compartiendo por redes, pero también hay que tener cuidado con las redes, porque las redes también se han llenado de imágenes que no son ciertas, o nos están mostrando imágenes de hace muchos años y las hacen pasar por recientes, o hay procesos de edición en las imágenes. Entonces hoy los medios tienen que hacer más bien esa figura de catalizador, de comprobar que realmente esa imagen sí pertenece al momento, el lugar y la hora que se está diciendo, y que no es tomada de otro momento o es editada. Israel cortó las comunicaciones y la mayor parte del internet en Gaza, según lo confirmó el movimiento islamista Hamas, que tiene el poder de ese territorio palestino. Hamas acusó a Israel de haber llevado a cabo esos cortes para perpetrar masacres con bombardeos de represalia por aire, tierra y mar. Esto sucede mientras el norte de la franja recibe intensos bombardeos desde suelo israelí. ¿Qué retos deben afrontar los periodistas y los medios de comunicación para brindar un cubrimiento ético de las guerras, de los conflictos bélicos? Los periodistas aquí tienen una responsabilidad muy alta en términos éticos. Tienen que hacer las imágenes, pero siempre respetando los derechos humanos y la sensibilidad y el dolor de las víctimas. Jesús Abad Colorado, en el documental El Testigo, cuenta cómo cuando llegó a Abu Hayya, él vio la catástrofe que había ahí, cuerpos despedazados, y él decía: yo podía haber tomado la foto de los cuerpos, pero lo que hizo fue que tomó la foto al Cristo, que quedó absolutamente mutilado, y con esa foto fue que el país se enteró de la tragedia de Abu Hayya. Él decía: la responsabilidad acá no era que con mi foto se generara más odio, era llevar a la reflexión, si así quedó el Cristo, cómo quedaron las personas. Esa es la forma del enfoque. No está omitiendo nada, está contando y narrando lo que pasó, pero con el respeto absoluto hacia las víctimas. Entonces ahí viene el gran reto. ¿De qué manera las audiencias podrían formarse un criterio para elegir la información que consumen? Hoy nos llega mucha información a través de las redes sociales. Tenemos tanto las personas que están en los territorios, que pueden estar suministrando la información, como los grandes medios que también son generadores de contenido. No se queden simplemente con lo que les dijo un medio. Hagan el ejercicio de empezar a contrastar en diferentes medios, y hoy que es tan fácil porque tenemos todo en el celular, y empezar a mirar si esa información sí es cierta, o por lo menos que sepamos qué dicen más actores. Eso por una parte. Y lo segundo, en las redes sociales también nos llega demasiada información, y eso hay que ponerle un filtro. No podemos simplemente salir a repetir, sino que hay que tener la calma y el cuidado
de empezar a filtrar y empezar a ver realmente quién genera más seguridad cuando da la información, cómo se puede contrastar esa información. Sin hacer futurología y teniendo en cuenta lo que dice la gente, puede que esto pueda llegar a escalar, ¿no? en esta zona, porque es constante el crecimiento de ataque de los colonos que los están armando, las restricciones, las redadas, los arrestos. Entonces, al igual que Gaza, todo Cisjordania ocupada también es una olla a presión. Y bueno, esperar a ver qué vaya a pasar, porque la situación no ha cambiado, al contrario, ha incrementado la represión por esta zona. Profesor Néstor Rosanía, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación y el más cordial saludo para todos los televidentes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Mónica Gil, soy abogada y soy docente universitaria. Se ha denunciado además la desaparición de menos de 1.260 niños entre los escombros causados por los bombardeos. Se estima que unas 46.000 personas han resultado heridas. Lesa humanidad, genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra. O sea, evidentemente aquí los tenemos y eso hay que investigarlo. Les quiero contar por qué me gusta estar informada acerca de las guerras que se están viviendo en el mundo. Y una de sus principales razones es porque me parece que es muy importante poder identificar cuáles son las causas que están llevando al conflicto, quiénes son las partes que se encuentran allí participando o intervienen en este conflicto y finalmente cuáles pueden ser las posibles soluciones a estas guerras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál puede ser la salida política a esto que estamos viviendo? Porque yo creo que el mundo no puede permitir esto que está sucediendo en ninguno de los dos lados. Me preocupo por entender el contexto completo de estas guerras porque me parece que es una forma de hacer un análisis más completo para lograr comprender qué es lo que está sucediendo con las personas que están allí involucradas y sobre la afectación que pueda pasar o recaer sobre ellos, toda la población civil, los niños, el respeto de los derechos humanos de la población civil y adicionalmente las consecuencias o incluso en muchos casos los beneficios que puedan traer para un Estado. Deseamos que el mundo esté a nuestro lado, no queremos comida ni agua, solo queremos que esté a nuestro lado y detenga la guerra. Lo que más me interesa saber sobre estos hechos que abarcan la guerra, en primer lugar, pues es la historia, para poder saber de dónde se origina el conflicto. Y también me parece muy importante poder identificar allí cuáles son las soluciones que se están planteando, porque si hay algo que no queremos es que la guerra avance o que la guerra continúe, sino cuáles son las soluciones, cuáles son las mesas de diálogo que se está planteando para que esto termine o acabe y no se sigan generando conflictos. En la guerra no todo se vale. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre el aumento de crímenes de guerra que se están presentando allí en la franja. Me gusta informarme de estos hechos a través de, primero, para conocer un poco más del tema histórico, me gusta recurrir a la literatura y adicionalmente para complementar en la actualidad lo que está sucediendo, acudir a medios de comunicación independientes y alternativos. Finalmente considero que hay medios que son más fiables que otros para poder obtener esa información acerca de estos hechos, porque evidentemente hay un poder económico detrás de algunos medios de información que tergiversan o alteran la finalidad o el objetivo final de lo que es la información y el periodismo. No hay ventaja militar en atacar un hospital. Lo que han matado ahí son una cantidad de niños que además estaban buscando refugio. El desplazamiento de población no es una estrategia de guerra, no puede ser una estrategia de guerra. Entonces yo creo que aquí estamos tocando ese tope de la violencia que estamos dispuestos a aceptar también y de decir, hay que negociar. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos saber cómo se pueden analizar las guerras y el papel que cumplen los medios de comunicación en su cubrimiento, y por ese motivo hemos invitado al programa a Mauricio Jaramillo Jacir. Él es doctor en ciencia política, internacionalista y director del programa En Contexto de Señal Colombia. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Un saludo, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. ¿Qué importancia tiene comprender el contexto de las guerras? Es importante entender el contexto de las guerras, y a los medios le corresponde esa labor, porque eso evita simplificaciones, evita lo peor que puede ocurrir en el contexto de los conflictos, y es que la gente se limite un poco a buenos y malos. Evita, por ejemplo, también que se expandan estereotipos respecto, en este caso, de los árabes, de los judíos, de los musulmanes. El contexto le permite a la gente entender mucho mejor el origen de fenómenos que son difícilmente comprensibles desde la lente humana, en este caso la violencia, porque pasa lo que estamos viendo en Gaza, que es muy doloroso. Entonces, muchas veces para que la gente pueda entender lo que humanamente no se puede explicar, el contexto es clave. En la actualidad, ¿qué vacíos de información se ven en el cubrimiento de las guerras? Yo creo, Eduardo, que hay unas lagunas muy grandes de los medios en tres sentidos. Los principales vacíos: el primero tiene que ver con que muchas veces no manejan conceptos mínimos. Entonces, por ejemplo, se le adjudican factores religiosos a una guerra que es geopolítica. Se habla indistintamente israelí de israelita, árabe, musulmán. Entonces, lo primero es que hay muy poca precisión. En segundo lugar, los periodistas muchas veces no tienen suficiente cosmopolitismo para hablar de temas internacionales, y eso los lleva a imprecisiones. Y en tercer lugar, los medios tienen su propia agenda. Muchas veces no informan, no hablan de noticias porque no entra dentro de su línea editorial, y eso es muy grave. Entonces, ahí hay un sesgo que termina por opacar la necesaria labor informativa. ¿Qué pueden, o mejor, qué deben hacer los medios de comunicación para brindar un cubrimiento ético de las guerras, de los conflictos bélicos? Los medios deberían, para poder cubrir esto de una manera más ética, primero siempre recurrir a la experticia, es decir, siempre hay que recurrir a una persona que nos pueda explicar, bueno, quiénes son los Hutu, quiénes son los Tutsi, quiénes son los palestinos, dónde queda el Tigray, qué es exactamente lo que está pasando, para evitar incurrir en insensibilidades, como hace poco pasó con una periodista que lanzó un estereotipo sobre los judíos y la venganza. Entonces, en esa ética los medios tienen además que ser muy cuidadosos de todo lo que publiquen, lo tienen que contrastar, tienen que estar seguros, tienen que ser más rigurosos. Entonces, todo el tema ético pasa por no caer hoy en la tentación de los clics y de la ampliación de la audiencia a expensas, obviamente, de la ética. En medio de tanta información que va, que viene en distintos medios de comunicación, en redes sociales, ¿qué se debe hacer para conseguir información confiable acerca de los conflictos bélicos? Sí, claro, es que en medio de tantas redes sociales, tanta lluvia de información y de datos, es difícil saber qué es confiable y qué no. Yo pensaría que hay como, en primer lugar, los medios reconocidos, los medios que tienen un reconocimiento y un prestigio que han ganado. En segundo lugar, los medios que tienen corresponsales in situ: El País de España, Le Monde, Radio France Internacional, BBC, Al Jazeera. Esos son medios en los que uno puede confiar. ¿Por qué? Porque hay una persona in situ que está diciendo, sí, yo vi, yo escuché, yo hablé, yo contrasté. Y tener cuidado en redes sociales. Hay que tratar de que muchas veces las cuentas, incluso las que tienen un chulo azul, son cuentas que se encargan de difundir noticias falsas. Hay que desconfiar de titulares que sean muy llamativos, que sean muy polémicos, porque generalmente allí hay un problema de veracidad. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que caen los periodistas y los medios de comunicación cuando cubren los conflictos bélicos, las guerras? Pues en cuanto a los errores más comunes, creo yo, el primero está en que los comunicadores difundan muchos de los prejuicios que tiene la gente en Colombia respecto a otras sociedades, el África subsahariana, el Oriente Medio, otros países de América Latina, Asia. En segundo lugar, muchas veces publicar informaciones
sin la verificación correspondiente, muchas veces por el afán de la chiva, de la primicia. Y en tercer lugar, lo que, como mencionábamos al principio de la charla, en el afán de hablar de la noticia, pues no darse el tiempo de explicar el contexto. Creo que esos son como los 3 errores más comunes en los que incurren los medios de comunicación y los comunicadores. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Un saludo, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos del cubrimiento de las guerras en los medios de comunicación. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y recuerden que la cita entre nosotros es aquí, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.